países de América Latina. Juan Carlos López, CNN, La Habana. Y seguimos en Cuba, pues este fin de semana el presidente de ese país habló en la Asamblea Nacional y prometió una conducta moderada y reflexiva respecto al restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Las reacciones en la calle son variadas. Rosa Flores hizo un recorrido y nos trae las opiniones de los cubanos. Cuba le gusta a todo el mundo. Todo el mundo ama Cuba, dice Jesús Ramos Leuva, un contratista independiente que alquila este taxi al gobierno cubano por unos $10 al día. No está autorizado a transportar turistas. Que nosotros lo que trabajamos es con la población. La mayoría de su tiempo se la pasa donando servicio al Estado, que significa transportar a los cubanos más desafortunados de manera gratuita. En un buen día, Ramos Leuva se lleva a casa unos $10 de ganancia. Él espera que si los estadounidenses de repente viajan en forma masiva a La Habana, más taxistas como él serán autorizados a transportar turistas, que pagan más para moverse por la ciudad. Esto sería importante para que él pueda tener una vida mejor. Bueno, sí, sería importante para nosotros que eso sucediera. Él no es la única persona aquí esperando a ver que el sueño americano tome protagonismo. Yo pienso que sea parte por la apreciación. Lázaro Hernández dice que los estadounidenses tienden a apreciar el arte más fino a precios más altos. Otros que tendrán beneficios, las compañías de construcción que le darán a los maltrechos edificios de La Habana sus tan necesitadas remodelaciones, mientras que los hoteles y los restaurantes se encargarán de los visitantes extras. No todos ganan si los estadounidenses abarrotan una plaza como esta. Así que ¿quién pierde? Posiblemente turistas de lugares como Europa y Canadá, que han estado visitando Cuba libremente por años. Quizá el precio se vaya para arriba, más turistas vendrán por más servicios y también habrá más negocios. No queremos ver tantos Starbucks y tantos McDonald's en cada esquina, nos gustaría que esto se quede como está. El casco histórico, La Habana Vieja. Es un momento histórico en La Habana, dice Jesús Ramos Leuva. Seguro habrá ganadores y perdedores. Si el embargo de Estados Unidos es suspendido, Ramos Leuva espera que el camino lleve a Cuba a un mejor mañana. Rosa Flores, CNN, La Habana. Durante una misa en la Ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera hizo un llamamiento al presidente del país, Enrique Peña Nieto, así como a su gobierno, para que cambien las estrategias en la lucha contra la crisis de violencia e impunidad que se vive en el país. Y precisamente desde la Ciudad de México nos acompaña nuestra compañera Krupskaya Alice con más de esta noticia. Bienvenida, Krupskaya. Buenos días, María Regina. Pues sí, varias misas, esta la que ofició el cardenal Norberto Rivera el día de ayer en la Catedral Mexicana, y también otra que se está celebrando a partir de las 9 de la mañana hora local por parte del nuncio apostólico Christophe Pierre junto con el arzobispo de Acapulco, Monseñor Carlos García, y también el obispo de Chilpancingo, Monseñor Alejo Zavala. Ellos están oficiando una misa en la Normal Rural de Ayotzinapa para pedir por los estudiantes desaparecidos, según ha indicado un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y también, María Regina, por sus familiares y compañeros, así como por los difuntos, señalan, y por la justicia, la reconciliación y la paz en México. Una misa que tiene lugar a pocos días de que se cumplan 3 meses de la desaparición de Ayotzinapa a manos de Sicario. Pero